Vamos a leer Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Voy a leer de la Reina Valera del 60. El que tiene otra también siga con la lectura. Dice así, Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Para que podamos entender un poco bien este mensaje, necesitamos entender cuándo pasó. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de un hombre llamado Manuel Belgrano? Sí, ¿no? ¿Hace cuánto pasó? ¿Hace cuánto existió Belgrano? Más o menos. ¿San Martín? Más o menos. ¿Sarmiento? También más o menos de esa época, ¿no? Por ahí. ¿Colón? 1492. 500 años, ¿no? Y parece que... Y sí, Colón vino con los dinosaurios. Se nos parece tanto tiempo atrás. Lo que se nos está relatando en este pasaje ocurrió en el siglo 8 a.C., hace 2700 años aproximadamente. Una enormidad de tiempo. ¿Qué puede tener esto de importante para nosotros hoy? En ese tiempo no existía Milei, el dólar, no existía internet, no existía la piratería. ¿Qué puede tener de relevante esto para nosotros hoy? Dios es el mismo. Y en este pasaje Dios se revela. Y esa revelación no pasa de tiempo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que mejor podemos tener nosotros en un momento, sobre todo de conmoción, especialmente social, no es mirar la solución humana, sino mirar al cielo y mirar a Dios. Isaías dice que escribe esta visión en el año en el que murió el rey Usías. Usías fue uno de los reyes que más tiempo gobernó sobre el reino del sur, sobre Judá. 52 años. Empezó con 16 años. Si podemos pensar en cómo fue su gobierno, así a grandes rasgos, ustedes saben que tanto en Crónicas como en Reyes hay una palabrita, una frase que identifica cómo fue el reinado. ¿Hizo lo recto ante los ojos de Dios o no hizo lo recto ante los ojos de Dios? Básicamente, así se clasifica cómo fue el gobierno de cada uno de ellos. Bueno, Usías hizo lo recto. A grandes rasgos, él hizo lo recto delante de Dios. Él siguió a Dios y por lo tanto Dios lo prosperó. Militarmente, económicamente, hubo avances tecnológicos muy importantes. Después pónganse a leer, si tienen interés, en 2 Crónicas 26. Todo lo que pasó en ese tiempo, Israel prosperó mucho. Y en toda esa prosperidad, por decirlo de alguna forma, la prosperidad de Usías fue su perdición. Porque en un momento de la historia, él se enorgulleció en su corazón. Y él pensó que él no podía tener límites y que él podía hacer lo que quería. Y en un momento él quiso ir al templo y ofrecer incienso, algo solamente que Dios había dicho que lo podían hacer los sacerdotes. Él se enorgulleció, los sacerdotes se lo impidieron, él se enojó y Dios inmediatamente lo castigó con lepra. En ese mismo momento, Dios lo castigó con lepra. Por la lepra en ese tiempo, la persona era excluida de la sociedad. Y ahí no había distinción social. Él era el rey próspero de un tiempo y fue excluido de todo.
Y así fue hasta su muerte. Usías murió leproso un tiempo después. Y no solamente estuvo excluido en vida, sino que también fue excluido en muerte, porque fue sepultado no en la tumba de los reyes, sino en el campo. Los historiadores dicen que han encontrado una placa en esa región que se cree que es de rey Usías, no están totalmente ciertos sobre eso, pero esa placa dice, sepulcro del rey Usías, no abrir, porque estaba leproso. Su pecado, por la prosperidad, no de él, sino de Dios, lo llevó a la perdición. Y detrás de él vino todo el pueblo. Y en el tiempo de Isaías, Israel, el pueblo de Dios, estaba sumido en el olvido de la ley y en la idolatría. Estaba en el pecado. Ahora, hay otro detalle. Hoy no tenemos rey. Hoy la lepra prácticamente no es una enfermedad conocida, existe, pero no le tenemos tanto miedo. Pero sí hay un detalle en lo que nosotros nos podemos sentir iguales. Estamos muy próximos a una elección. Todos sabemos lo que implica un cambio de gobierno, ¿no? Alegría, regocijo, nos espera algo bueno, esperanza. ¿Sentimos eso? No. Incertidumbre, ansiedad. Ya empezamos a ver todos los efectos que tiene, la posibilidad de que ganes tal o cual candidato. Entendemos que un cambio de gobierno no es un momento lindo para la sociedad. Bueno, en este momento de Israel, el rey estaba por morir. El rey que más de 50 años había estado gobernando, que había llevado al pueblo a la prosperidad, estaba a punto de morir. Y venía otro rey. Israel ya sabía lo que pasaba cuando había cambios de gobiernos. ¿Se acuerdan el hijo de Salomón, Roboam? ¿Qué pasó cuando subió al trono? Se la creyó. Y por algo que él no escuchó al pueblo, el pueblo se dividió en dos. Israel nunca más fue un solo reino. En ese tiempo, ante un cambio de gobierno, había persecución, había venganza. Pero no la venganza que hay hoy de que un partido saca al otro. Había persecución y hasta muerte. Había guerra civil. En todo ese momento, tanto de pecado como de incertidumbre social, económica, histórica, Dios se revela a Isaías y le deja este registro para nosotros. Y nosotros podemos entender eso y también ver en este registro qué es lo que Dios ha dado a conocer de su carácter, de su persona, porque eso nos va a cambiar. La economía no va a mejorar. Yo feo decirlo, no me siento bien diciéndolo, no me gustaría que sea así. Pero entendemos que en este mundo, por haberle dado la espalda a Dios, el mundo no va a mejorar. Pero lo que hay acá nos va a dar esperanza. Y eso es lo que quiero hacer en este momento. Dice que en el versículo 1, en ese tiempo, Isaías hace algo. Él sueña algo, él escucha algo, no, él ve algo. Esta es una teofanía. La teofanía son revelaciones especiales de Dios. Dios se da a conocer de una forma especial a las personas. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, a Dios no lo podemos ver. Pero Dios en la historia que dejó registrada, aunque muy poquitas veces, Él se quiso aparecer a ciertas personas, siempre con un objetivo. Y Dios se manifiesta a Isaías. Y fíjense cómo se manifiesta. Vi yo al Señor, ¿y cómo lo ve? Sentado en un trono. Lo primero que Dios le muestra a Isaías, su autoridad. El rey está por morir. El rey humano está por morir. Pero el rey que realmente gobierna el tiempo y la historia nunca muere. Nunca sale del trono. No hay un ejército que lo pueda derrocar. No hay personas que no puedan obedecer a su mandato. Por más que en el mundo nosotros no veamos que hay búsqueda de Dios, Dios a pesar de todo sigue gobernando. Él sigue guiando todos los acontecimientos de las historias, aunque no lo podamos ver de una forma clara, aunque nos cueste creerlo. La humanidad a lo largo de la historia ha dicho de Dios que Él es un testigo mudo de los eventos de la humanidad, que Él es una fuerza inmaterial que lo llena todo, que incluso Dios es un invento de la antigüedad de hace muchos años, que servía para explicar lo desconocido y para infundir miedo a las personas. O tal vez un poquito más actual, el viejito bueno, el barba. Nada de eso es real. Dios es un rey sentado en un trono alto y sublime.
¿Se acuerdan de Nabucodonosor? El primer gran rey poderoso que vio la humanidad. De ese imperio babilónico que fue en la cabeza dorada de la imagen que vio Daniel. Él se la creyó. Él un día fue castigado por Dios. Y él dijo en Daniel 4:35, yo a Nabucodonosor alcé los ojos, miré al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener tu mano y decirle, ¿qué has hecho? Dios es el Señor. Él reina. Él es la autoridad. No porque lo veamos en los acontecimientos de la historia, es porque la Biblia lo dice. Y porque un día lo vamos a ver. Un día vamos a ser testigos de eso. Isaías no solamente ve a Dios sentado en el trono, sino que hay algo que le llama la atención. Al final del versículo 1 dice, sus faldas llenaban el templo. ¿Es lindo vestir una linda pilcha? Nos gusta, ¿no? Es costoso, a veces no lo hacemos porque cuesta mucho, pero ¿a quién no le gusta tener una linda pilcha? A todos. A veces es como que la ropa nos hace sentir como distintos, ¿no? Como mejor, nos da más aires de superioridad. Está como esa historia de ese rey que se creía que era importante y le mintieron que la vestidura era invisible, ¿se acuerdan? Y que anduvo desnudo. La ropa es importante para nosotros, siempre lo fue, mucho más en este tiempo. Hace más de 2000 años atrás, las personas no tenían a veces ni siquiera 2 mudas de ropa. Tenían una, y si tenían otra, la usaban solamente para ocasiones especiales. Entonces, cuando alguien vestía una ropa elegante, blanca, en ese tiempo no había ala, no había skip, no había nada, no había lavarropa, no había quitamancha. Cuando alguien venía con algo blanco, grande, deslumbrante, decían, wow, este es un potentado. Entonces, las autoridades usaban pilchas, no solamente blanca, no solamente de confección perfecta, sino amplias, grandes. Porque mientras más grande era, comunicaba que la persona era más importante. Hoy pasa un poco lo mismo, ¿no? Tal vez no tanto con la ropa, pero sí vemos a muchas autoridades que tienen aires de superioridad. Pero hay algo que no pueden imitar y que no pueden tener. Su dignidad. Sabemos que no tienen dignidad. Ahora estamos siendo testigos de algo que pasó con un yate, sin entrar a más detalles. Un gobernante de uno de los lugares más pobres de la Argentina, con tanta plata, no tiene dignidad. ¿Qué dignidad tiene esa persona? ¿Tiene plata? Sí. ¿Tiene autoridad? Sí. ¿Tiene dignidad? No. Dios es el único que tiene autoridad y tiene dignidad. Solamente Dios es digno. Por su persona, por su carácter, por quién es Él. La otra cosa que ve Isaías no solamente es la autoridad y la dignidad del Señor. Perdón, antes que me olvide. ¿Ustedes saben qué tamaño tenía el templo? ¿Saben de qué templo está hablando acá? ¿Cuántos templos hubo? ¿Cuántas edificaciones de la casa de Dios hubo en la historia de Israel? 2 templos y antes el tabernáculo, ¿se acuerdan? Este es el primer templo. El templo que levantó Salomón. Nosotros decimos, bueno, la falda de Dios, de la visión que vio Isaías, llenaban el templo, pero como no conocemos cómo es el templo grande, nos cuesta imaginarnos eso. Bueno, si hoy pudiésemos comparar eso a cómo es en dimensiones normales, todos hemos visto un edificio de 5 pisos, ¿no? De altura. Bueno, el templo tenía ese alto. Hay varios que ni una cancha de fútbol, pero básicamente todos conocemos una cancha de 11, ¿no? Todo el terreno del templo tenía casi el tamaño de una cancha de fútbol. Imagínate una cancha de fútbol entonces, de una altura de un edificio de 5 pisos. La visión que vio Isaías llenaba todo eso.
Porque Dios estaba comunicándole a Isaías que no solamente Él es la autoridad, que no solamente Él es digno, sino que Él es majestuoso, es grandioso. Salomón, cuando él inauguraba este templo, unos años atrás, dijo, y eso está registrado en 1 Reyes 8, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios estaba mostrando ahora que esa casa no lo podía contener, porque Él la llenaba completamente, porque Él es majestuoso. Ahora, en el versículo 2 parece que Isaías centra la atención en otra cosa, ¿no? Saca la visión de Dios, del trono, de las faldas, de la ropa, y ve otra cosa, los serafines. Los serafines son seres angelicales que no se vuelven a nombrar en toda la Biblia, aparecen solamente acá, en Isaías 6. Y nosotros como somos nos gustaría investigar y a ver cómo son, y a ver qué hacen, y a ver qué dicen. ¿Y son guardianes, son ángeles de la guarda o no son? ¿Y cómo se llaman? ¿Este es Miguel, este es Arcángel? Nosotros queremos ir más allá. Pero Isaías solamente los ve para decirnos dos cosas de ellos. Y esas dos cosas apuntan de nuevo a Dios. Fíjense, por encima de él, versículo 2, había serafines y cada uno tenía 6 alas. Todos hemos visto un dibujo de un ángel, ¿no? ¿Cuántas alas tienen los ángeles? 2. ¿Cómo se lo imaginan al ángel Gabriel? Musculoso, una mezcla de, no sé, de 5 o 6 celebridades famosas. Todos los hombres nos vemos y nos empezamos a poner buzo encima porque digo, no se me note la buzarda. La humanidad ha llegado a incluso dibujar angelitos gorditos, rubiditos, hermosos como un bebé. Isaías ve seres angelicales que tenían 6 alas. Y no me quiero detener en lo que hacían con las 2 alas que volaban, porque es obvio que si tienen alas volaban. Isaías dice que con las otras 4 hacían 2 cosas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. En ese tiempo, en los tiempos de la corte, en los tiempos de los reyes, cuando una persona se presentaba ante una autoridad y se cubría el rostro, sin decir palabra, estaba dando un mensaje. Estaba reconociendo que ese era superior y que yo no era digno de verlo. Entonces me cubría. La otra señal es si yo cubría mis pies. La señal de cubrir los pies hablaba de la indignidad de la persona. Entonces, la combinación de los dos, cubrir mis rostros y cubrir mis pies, significa esa persona es una autoridad y yo no soy digna de estar acá. Isaías se enfoca en lo que los serafines hacían, pero con el objetivo de volver a llevar la atención a Dios. Pensemos un poco en nosotros. Volvamos acá ahora. ¿Cómo es la reacción de la humanidad ante la palabra de Dios? ¿Es de respeto? ¿Reconoce la autoridad de Dios? En nuestro orgullo nos creemos autosuficientes, pero los seres angelicales que están delante de Dios, superiores a nosotros en fuerza y en inteligencia y en todo, ellos no se dignan a ver al mismo Dios cara a cara. ¿Cuánto más nosotros deberíamos aprender de esto y de nuestro concepto de Dios? Ahora, no solamente Isaías nos deja registrado lo que hacen con sus alas, sino también lo que dicen con sus palabras. Los que han estado el domingo pasado, creo que fue, sí, domingo pasado en la conferencia de este hermano de España que nos visitó, él dijo algo que lo voy a repetir, no lo estoy inventando yo, no lo inventó él. Hay una triple repetición en este pasaje. ¿Sí? Santo, santo, santo. En el hebreo, cuando algo se quería decir, y es lo más de lo más, se lo repetía 3 veces. No hay otra cosa superior. Cuando yo decía santo, 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 digno, 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 no hay nadie más digno. Santo, 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 no hay nadie más santo. Básicamente eso es. Los serafines estaban alabando a Dios y estaban diciendo que Él era santo. Yo creo que la palabra santo hoy está, hace un tiempo, y mucho más ahora, está muy mal usada. ¿Quién de nosotros no ha escuchado Dios santo? ¿Quién no a veces lo ha dicho?
¿Sí? Dios santo, este tipo, por favor. Dios mío, ¿qué le pasa? Dios santísimo. No entendemos lo que significa la palabra. Si lo entendiésemos, realmente no lo usaríamos. ¿Saben qué significa la palabra santo? Tiene dos significados. ¿Sí? La palabra santo significa dos cosas: separación y pureza. Ese es el significado básico. Cuando están referidas a Dios y cuando esas palabras hacen referencia a Dios, nos dicen en primer lugar que Dios es distinto de todo. Dios está separado. Dios es otra cosa. Dios no tiene nada que ver ni con nosotros ni con la creación. No en el sentido de que Él se ha olvidado, sino que todo lo que existe fue creado, pero Él jamás lo fue. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, seres espirituales, ángeles, demonios, el diablo. Todo fue creado. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La forma más básica de dividir todo lo que existe es Dios y todo lo demás. Dios y todo lo demás. Él es otra cosa y lo podemos ver en la creación. Él es otra cosa y lo podemos ver en la subsistencia. Hechos 17, versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por mano humana, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios nos da la vida, Dios nos ha creado, Dios sostiene la creación, las estaciones, hace salir el sol, hace descender la lluvia, pero Él no necesita nada de nadie, ni necesita de nosotros. Dios no nos ha creado porque necesitaba que alguien lo adore, que alguien diga que le ame. No. Dios siempre existió y Dios no necesita nada de nosotros. Dios es otra cosa. Dios es santo. Pero también la palabra santo significa otra cosa. Pureza. Dios no tiene mancha, su persona es limpia, su persona es perfecta y Él no puede ser incorruptible. Y Él es, incorruptible. Él no puede ser corrompido. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la justicia. Él es recto y Él es justo. Y lo vimos hace poquito en Habacuc. Muy limpio de oro, muy limpio de ojos. ¿Se acuerdan? Muy limpio de ojos. Es para ver el mal. Dios no peca, Dios no hace el mal, Dios no tolera el pecado. Por eso cuando los serafines dicen que Dios es santo, 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 están reconociendo que no hay nadie como Dios, que no hay nadie puro como Dios. En el versículo 3 y en el versículo 4 se empieza a registrar lo que pasa en ese momento, ¿no? El serafín uno al otro dan esta alabanza a Dios, dicen cómo es. Y en el versículo 4 empieza a haber un temblor. La casa, el templo, se llenó de humo. Y dice el versículo 5 que Isaías reaccionó a esa visión. Ay de mí, que soy muerto. Claro, uno podría pensar, pobre Isaías, ¿no? Está viendo una visión tan grande como un edificio de 5 pisos, tan grande como una cancha de fútbol, todo temblando por los gritos, todo lleno de humo, una visión que lo supera, debe estar intimidado, pobrecito. ¿Y no? Sí, obviamente estaba intimidado, pero él no reacciona con miedo a lo que ve, sino que él reacciona a lo que Dios está revelando de él, de su persona. Hay dos motivos por los cuales Isaías tiene conciencia de muerte. Este clamor de Isaías, ay de mí,
no es un clamor humilde, sino que es una expresión de Isaías que decía, adiós mundo cruel, estoy a punto de morir. Lo que estoy viendo no me va a dejar con vida. Son mis últimos segundos de vida. Isaías estaba convencido de que estaba a punto de morir por dos motivos. Primero, porque él tenía conciencia de su estado. Fíjense el versículo 5. Porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Hoy nosotros usamos la palabra inmundo para hacer referencia a algo asqueroso, horrible, nauseabundo, tal vez a una acción, si se quiere. Pero la palabra que acá se usa como inmundo no tiene nada que ver con eso. Inmundo acá es la palabra opuesta a santo. Cuando en la antigüedad Dios decía que iban a santificar algo, lo que estaba diciendo Dios es que eso lo iban a separar de un uso normal para un uso exclusivo, para Dios. Van a separar, van a santificar el sábado. Van a dedicar el sábado solamente para honrar a Dios. Van a santificar esta casa y solamente se va a usar para adorar a Dios. Van a santificar los vasos. ¿Se acuerdan? Hay un montón de referencias así en el Antiguo Testamento. Y en todas no estaba hablando del carácter de ese objeto. No estaba diciendo que ese objeto era precioso, era puro, era lo mejor que había. Lo que estaba refiriendo es que era esto, se dedicaba para otra cosa y solamente para otra cosa. Y eso hablaba de que esto era santo. Pero si esa otra cosa se manchaba, se ensuciaba, se tocaba con algo, o tenía ciertas características, dejaba de ser santo y se transformaba en inmundo. Algo inadecuado para servir culto a Dios. Isaías tenía conciencia de su estado. Y él reconocía que no podía estar delante de Dios. No por tanto por quién era, ya lo vamos a ver eso, sino porque era consciente de lo que él tenía. Habla de sus labios, pero por sus labios hace referencia a todo su cuerpo y a todo su pueblo. Porque el pecado es lo que nos vuelve inmundos. El pecado era lo que volvía inmundo a Isaías. El pecado es lo que vuelve inmundo a la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa delante de Dios y hace que nosotros no podamos estar delante de Él. Isaías está convencido de que va a morir porque tenía conciencia de su pecado, pero también estaba convencido de que iba a morir porque entendía y tenía conciencia y estaba captando el mensaje que Dios le daba. Era consciente de la santidad de Dios. Lo inmundo y lo que no es santo no puede estar delante de Dios. Porque si está delante de Dios, ¿qué va a ocurrir? Va a ser consumido. Anoten estos pasajes para que los vean después. Levíticos capítulo 10 y 2 Samuel 6. Yo se los cuento, no los voy a leer por el tiempo, pero en Levítico 10 está todo el registro de la cantidad de instrucciones que Dios dio a los levitas a la hora de hacer el culto. Una batería de instrucciones. ¿Qué tenían que hacer con esto, con lo otro? Primero esto, primero aquello, después así, después así, no toques esto, no. Una sarta enorme de instrucciones que tenían que dar para cómo debía ser el culto a Dios. Y entre todas esas instrucciones Dios les dice cómo tenía que ser el incienso, lo que quemaban al momento de ofrecer un sacrificio a Dios. El culto a Dios. Los dos hijos de Leví eligieron usar otro polvo, vamos a decirlo de otra forma. Otro incienso, otra preparación. El pasaje da a entender que fue una mezcla de algo intencional, posiblemente que estaban borrachos, un poquito pasó de alcohol, no eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, pero en definitiva se salieron de lo que Dios les dijo. Y ahí está registrado. ¿Dios los advirtió? ¿Dios los detuvo? No. Dios los mató. Fíjense en el pasaje. Fuego salió y consumió a esas personas. Fuego salió de la presencia de Dios y los quemó.
Hay otro caso, 2 Samuel 6, un hombre que se llamaba Usa. Muy bien intencionado el hombre. El arca del pacto estaba siendo trasladada por unos bueyes en un carro. Y el camino por donde iban hace que el arca se empiece a mover y se está por caer. Todos nosotros hubiésemos hecho lo mismo que hizo Usa. Ve que el arca se cae. ¿Qué vamos a hacer? Corriendo a sujetarla, que no se caiga. ¿Había buena intención de Usa? Claro que lo había. ¿Y qué le pasó a Usa? Murió. ¿Quién lo mató? Dios lo mató. ¿Por qué? Porque lo inmundo, lo que no está santificado, no puede llegar con ese estado a Dios y vivir. Va a morir. Habacuc 1, muy limpio de ojos eres para ver el mal. ¿Qué significa? Dios no tolera el pecado y Dios consume el pecado. Por eso Isaías está así. Isaías sabe quién es Él, sabe cómo está Él, sabe quién es Dios y dice 1 más 1 es 2. Voy a morir. Él conocía todas estas historias. Y también era consciente de todo lo que había pasado antes. Los padres de Sansón ven la visión de Dios, ven al ángel de Jehová, se postran a pie y dice, vamos a morir. Gedeón dice lo mismo, voy a morir. El pueblo de Israel en Sinaí, ven la tormenta, ven la bocina y ¿qué le dicen a Moisés? Anda vos, habla con Moisés, con Dios. Nosotros vamos a morir. Yo siempre he pensado en esto y lo quiero decir no como una crítica, y quiero que se entienda. Pero si yo voy a la Biblia, cada vez que la Biblia da un registro de la aparición de Dios a las personas, ninguna de esas personas cayó conmovido a los pies de Dios, llorando como un niño. Todas tuvieron miedo. Todas tuvieron terror. Todas tuvieron conciencia de que se iban a morir. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios sobrepasa y pasa más allá de todas nuestras convicciones de superioridad y de nuestro merecimiento. Nosotros lo decimos, pero tenemos un alto concepto nuestro. Por eso reaccionamos de la forma que reaccionamos ante la falta de los demás. Por eso pensamos de que yo tengo derechos y que no me puedes hacer nada. Reconozcámoslo, somos así. Nadie me pisa la cabeza, yo tengo derechos, a mí se me respeta. Y a veces queremos aplicarle eso a Dios y no va. La santidad de Dios es enorme. El superlativo, santo, santo, santo. No hay nada más santo delante de Él. Y lo inmundo y lo profano delante de lo santo va a ser consumido. Si paramos acá el mensaje, parece tétrico, parece duro, y realmente no parece que ese sea el Dios que adoramos. Pero en realidad sí, ese es el Dios que adoramos. Pero la visión no solamente nos comunica la santidad de Dios, sino que Dios también nos comunica lo que Él ha hecho, lo que cantamos y el motivo de nuestra esperanza. En el versículo 6 nos da un registro hermoso. Después de que Isaías confesó su pecado, reconoció quién era, reconoció cómo era y reconoció lo que merecía. Fíjense y presten atención a eso. Él hizo todo eso. Una vez que Isaías confesó su pecado y aceptó lo que merecía, Dios obró. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. No está registrado acá. Pero quien le ordenó al serafín que haga todo eso fue Dios. ¿Cómo sabemos eso? El único que perdona pecados es Dios. Dios es el que quita, Dios es el que remueve la culpa y lo hace pidiéndole al serafín que tome un carbón encendido. ¿Alguien tocó alguna vez un carbón rojo cereza? ¿Vieron el dolor que produce? ¿Vieron la quemadura que provoca?
Dios estaba mostrando que el pecado tiene que ser purificado, quemado, quitado, para que la persona pueda estar delante de Dios. Por más buenas obras, por más buena onda, por más intención, nuestro pecado delante de Dios no se quita de otra forma si Él no lo purifica. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor. ¿Yo puedo hacer algo para quitar mi pecado delante de Dios? No puedo hacer nada. Y si yo peco contra otro, ¿qué problema hay? Todo pecado en realidad es cometido contra Dios. Porque el único santo es Dios. David y Betsabé, Salmo 51. ¿Se acuerdan que dice el versículo 4? Contra ti, solo contra ti he pecado. Siempre me llamó la atención ese pasaje. Qué cara dura este David. ¿No pecó contra Urías? Lo mandó a matar. ¿No se aprovechó de su posición e hizo que Betsabé se acueste con él? ¿Cómo puede decir que contra Dios solamente ha pecado? Porque todo pecado, en lo más básico, no es cometido en cierta medida con otra persona. Sí hay responsabilidad, sí yo puedo cometer pecados con otros, pero lo más terrible es que todo pecado es cometido contra Dios, aunque sea cometido contra otra persona. Dios entonces mandó al serafín que tome ese carbón, lo ponga en la boca, donde Isaías había dicho que él era inmundo, y Dios purifica el pecado. Pero ¿de dónde saca el carbón? ¿De dónde lo saca? Versículo 6. ¿De dónde? ¿De qué parte? Del altar. ¿Saben qué pasaba en el altar? Se sacrificaba un animal. La ofrenda se sacrificaba ahí. Y Dios lo que está mostrando es que sí, Él va a purificar el pecado, que Él lo va a limpiar, que Él lo va a quitar en medio, pero antes hay que pagar un costo. Sin derramamiento de sangre, sin muerte, el pecado no puede ser remitido, no puede ser quitado, porque la paga del pecado es una sola, la muerte. ¿Quién tenía que morir? Isaías, vos y yo. Todos merecemos la muerte, no solamente la física, sobre todo la espiritual. Pero lo hermoso de esto es que quien pagó ese costo fue el mismo al que Isaías estaba viendo. ¿A quién creen que estaba viendo Isaías? ¿El Padre? No, al Padre nadie le vio jamás. Isaías veía en ese trono, con esas faldas, a ese santo, santo, santo. Isaías estaba viendo a Cristo antes de que Él se encarne. Dios como el Padre, santo como el Padre, pero Él mismo mandó a ese serafín a que tome algo del altar porque eso representaba lo que un día ese que estaba sentado en el trono iba a hacer. Filipenses lo dice, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo igual al Padre, Él bajó. Siendo Dios, se hizo 100% hombre. Como Dios santo, como hombre, vino a ser nuestro representante para pagar ese costo de la purificación. Aquel verbo se hizo carne, dice Juan 1, y vimos su gloria. Él no lo ocultó. Acuérdense los serafines, no lo podían ver, estaban ocultos. Cristo mismo hace todo lo posible para que nosotros podamos verle cara a cara, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra falta de santidad. Él es el que nos muestra que en su santidad la única forma de poder acercarnos es a través de su obra. Al que no conoció pecado, Dios
lo trató como pecador, dice la NBI, para que en Él podamos recibir la justicia de Dios. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Hay confesión de tus pecados? ¿Lo has hecho una vez? ¿En algún momento te has dado cuenta de tu pecado, de tu conciencia de maldad? ¿Alguna vez has dicho, si Dios me manda al infierno y si Dios permite que me pase todo lo malo, está bien que me pase porque es lo que merezco? ¿Lo crees? La confesión son palabras que expresan el arrepentimiento del corazón. Solo así entonces podemos ser salvos por fe, por la obra de Cristo, de Jesús. Y si ya somos sus hijos, lo que tenemos que hacer ahora es confiar en su autoridad, confiar en su santidad, confiar en su grandeza, confiar en su dignidad. Los acontecimientos que vivimos nos van a conmover, sí, nos van a conmover, pero no nos tienen que hacer desesperar, porque Dios sigue sentado en el trono y ese que se sentó en el trono vino aquí a salvarnos. Y un día, como cantamos recién, nos va a llevar al cielo y vamos a poder cantar Santo, Santo, Santo de nuevo, como en Apocalipsis 5. Mientras tanto, dejo esta porción de Pedro, 1 Pedro. Como aquel que lo llamó es santo, ¿qué tenemos que hacer? Sed santos en vuestra forma de vivir. Dios nos ha escogido. Sin merecimiento de nuestra parte nos ha salvado. Y aunque vivimos conmovidos por este mundo, llevamos la esperanza de saber que el santo reina y gobierna. Amén.